Ahí vamos. Muy buenos días, estimados jóvenes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de 10º de Educación Básica. Espero que se encuentren bastante bien y desarrollen cada una de sus funciones de la mejor manera. Vamos a continuar con este proceso de las moléculas orgánicas. Hemos visto en estas últimas 3 semanas los monosacáridos, es decir, los compuestos hidrocarbonados que representados a través de los grupos cetonas de aldehídos, los disacáridos, que era la unión de dos monosacáridos a partir de enlaces O glucosídicos a través de enlaces alfa o beta con los diferentes carbonos que tienen la estructura. Pero el día de hoy vamos a conversar sobre los polisacáridos. Los polisacáridos, como su nombre dice, es la unión de varios monosacáridos que te permiten tener diferentes funciones estructurales o energéticas en los diferentes cuerpos que vamos a estudiar. Por lo tanto, voy a proyectar las diapositivas de la clase del día de hoy. ¿Qué es un polisacárido? Un polisacárido es aquel que está formada por la unión de muchos monosacáridos, es decir, de 11 monosacáridos por lo menos a cientos de miles. Los enlaces que tienen los monosacáridos son conocidos como enlaces O de oxígeno glucosídicos. ¿Pero qué se refiere este enlace O glucosídico? Ya les voy a explicar esto en un momento, pero lo importante es que al formarse el enlace O glucosídico existe una pérdida de una molécula. Esta molécula que se pierde en función de la creación del enlace O glucosídico es una molécula de agua. Para lo cual les voy a enseñar rápidamente qué es un enlace O glucosídico. Si ustedes me permiten, voy a dibujar la estructura de la glucosa, ¿no es cierto? La glucosa tenía un puente de oxígeno, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 1, 2, 3, 4, carbono 5, carbono 6, CH2, OH, y acá tenemos otra glucosa. Entonces tendríamos por acá el oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, CH2OH. Generalmente, cuando formábamos un disacárido, lo que encontrábamos como resultado era obviamente el puente que formábamos entre el OH de acá, por ejemplo, y el OH de acá. Formábamos un puente en donde se eliminaban las moléculas de OH de cada uno de los monosacáridos, tanto del primer monosacárido como del segundo monosacárido, y este se reemplazaba, sí, una vez de eliminarle, se reemplazaba, ¿por qué? Por un enlace de oxígeno, ¿verdad? Es decir, que teníamos un enlace de oxígeno, pero las dos moléculas que quedaron resultantes, recordemos de que aquí teníamos un OH, ¿no es cierto? Y acá teníamos otro OH. Voy a eliminar uno de los OHs de toda la estructura que teníamos con anterioridad y voy a eliminar un hidrógeno de la estructura que teníamos antes. Es decir, este oxígeno va a ser parte del enlace O glucosídico. Los compuestos que yo eliminé con anterioridad va a ser el OH más el hidrógeno, lo que nos permite crear una molécula de H2O, porque tenemos dos hidrógenos y un oxígeno. Es decir, que cada vez que nosotros formemos un enlace O glucosídico, O por el oxígeno y glucosídico por el puente entre las glucosas para el caso, vamos a tener como producto resultante dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno que nos permiten obtener una molécula de agua. Así se forman los disacáridos y obviamente los polisacáridos, ¿ok? Pero bueno, ustedes se preguntarán cuáles son las características que tienen los polisacáridos. Las características que tienen es que poseen un elevado peso molecular. ¿Qué significa un elevado peso molecular? Es que gracias a que son cadenas tan grandes, ¿verdad? Tan grandes de carbono, hidrógeno y a veces nitrógeno y fósforo, tendrán unos pesos moleculares muy elevados. No tienen sabor dulce, es decir, de que no son dulces a diferencia de la sacarosa, que era el componente principal del azúcar de mesa, que sí era dulce. Pueden ser insolubles o formar dispersiones coloidales,
y no poseen un poder reductor, es decir, de que no se reducen a estructuras más sencillas por sí solas, sino en presencias de diferentes enzimas. Pero ¿en dónde se encuentran los polisacáridos? Es otra de las preguntas que sale a colación. Hay alimentos ricos en polisacáridos y también hay vitaminas que contienen estas estructuras bastante grandes. Es decir, que pueden formar parte de las estructuras de las plantas y de los animales, o pueden ser como parte energética o una reserva energética también de las plantas o animales. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Está claro de qué es el enlace O-glucosídico, por favor? Sí, ¿Sí? Licen. Buenísimo. Sí, Buenísimo. Licen. Entonces, continuemos, por favor. ¿Cuáles son las funciones que tienen los polisacáridos? Las funciones son estructurales gracias a un enlace glucosídico o también pueden ser de reserva energética. Es decir, que pueden funcionar como estructurales, es decir, construir la estructura de la planta o del animal o del microorganismo, la bacteria, etcétera, o puede ser como reserva energética, es decir, como una cantidad de energía que se almacena para condiciones bastante críticas, ¿verdad? Dentro de los polisacáridos puede haber dos grandes tipos. Los unos, que se conocen como los homopolisacáridos. Homo significa de uno, viene de uno, que están conformados por un solo tipo de monosacárido. Y también estamos conformados por los heteropolisacáridos, hetero, que es de varios, que está conformado por más de un tipo de monosacáridos. Los que tenemos de ejemplo de los homopolisacáridos o de un solo tipo de monosacárido son aquellos que tenemos enlaces como el almidón y el glucógeno. Tenemos unidos por enlaces, tenemos a la celulosa y a la quitina. Mientras que los heteropolisacáridos, el polímero lo forman más de un monosacárido y están unidos por enlace. Como ejemplo tenemos la pectina, la goma arábiga y el agar-agar. Muy bien. Como primera parte de nuestra clase, vamos a desarrollar en nuestro cuaderno este mapa conceptual. Como les dije, los polisacáridos se encuentran divididos en homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos pueden dividirse en dos grandes grupos según las características del cuerpo que los alberga. Uno puede ser vegetal y el otro puede ser animal. Dentro del grupo vegetal tenemos el almidón y la celulosa, y del grupo de los animales tenemos la quitina y el glucógeno. Pero tienen una semejanza entre las estructuras que estructuralmente son similares. Solo es el ser vivo en el que se encuentran lo que los diferencia, ya que el almidón que se encuentra en los vegetales y el glucógeno que se encuentra en los animales sirven de reserva energética, mientras que la celulosa que se encuentra en los vegetales y la quitina que se encuentra en los animales sirve como estructura de los cuerpos de los mismos. Es decir, que tienen las mismas funciones, pero en diferentes tipos de seres vivos. Por favor, jóvenes, tengan la bondad de copiar este mapa conceptual de los homopolisacáridos. Muy bien, jóvenes. Entonces, dentro de las estructuras que hemos estado analizando, tenemos aquellas que nos van a servir como reserva energética. Dentro de las reservas energéticas, vamos a hablar en este caso de los vegetales. Los vegetales, ¿sí? Parte de la reserva energética, tendrán la finalidad de prestar la energía necesaria cuando las condiciones probablemente sean adversas. Esta está formado en un 30%, como el almidón, de amilosa, que es una molécula lineal, es decir, que van a tener una estructura lineal bastante corta en referencia a las ramificaciones que serán conformadas por un 70% de amilopectina. Vamos a dibujar un poquito más adelante cómo será esta estructura del almidón. Procede de la polimerización de la glucosa. ¿Qué significa polimerización de la glucosa?
significa que la glucosa se va a convertir en muchísimas, o se van a unir a partir de enlaces o glucosídicos y formar un polímero, es decir, una cadena bastante larga, continua, que se sintetizan los vegetales en los procesos de fotosíntesis. Es decir, que la planta necesitará de la fotosíntesis para producir almidón, que servirá como reserva energética para las condiciones un poco más adversas, ¿no? El almidón se encuentra en las semillas, en las legumbres y en cereales, también en patatas, que son las papas, y diferentes frutos como las bellotas y las castañas. Dentro de la digestión, intervienen dos enzimas. La primera enzima es la amilasa, que se encarga de romper esta cadena grandota en cadenas bastante más sencillas, de los enlaces 1,4, y la gluquidasa, que se encarga de romper las ramificaciones de los enlaces 1,6 para que se pueda obtener la glucosa como componente final. No se olviden de las dos enzimas. La amilasa, que rompe el enlace 1,4, y la glucosidasa, que rompe el enlace 1,6. Muy bien. Ahora sí, chicos, vamos a ver cómo es que realmente se produce este tipo de polímeros, ¿no es cierto? Que nos van a, bueno, ni siquiera polímeros, polisacáridos, que nos van a ayudar de reserva energética a las plantas. Como podemos ver acá, en este momento en la proyección que estoy indicando, cada uno de estas estructuras que vemos aquí, cada una de estas estructuras son glucosas, ¿sí? Son glucosas. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, un enlace con oxígeno y obviamente tienen un enlace glucosídico con otra glucosa. Si ustedes se fijan, las glucosas que yo estoy señalando con color rojo es la estructura lineal de la glucosa, que como vimos tenía un 30% de todo el almidón que lo corresponde. Esta glucosa, este almidón, tiene enlaces en la cadena lineal del tipo alfa 1,4. ¿Sí ven? Alfa 1,4, porque está unido entre el carbono 1 y el carbono 4. Eso en la estructura lineal. Pero también tienen un componente extra, que son las ramificaciones. Las ramificaciones correspondían al 70% de la estructura del almidón. Y el tipo de enlace que tenía las ramificaciones era enlace alfa 1,6. Como ustedes pueden ver acá, está entre el carbono 1 y el carbono 6. Lo que corresponde al 70% de las ramificaciones. Entonces, chicos, las enzimas que intervienen para romper estos enlaces, para poder aprovechar la glucosa, que si recordamos en los monosacáridos, la glucosa es la fuente de energía, ¿cierto? De energía necesaria para que se produzcan todos los procesos naturales. La glucosa, para que sea aprovechada, necesitamos de dos enzimas. ¿Cuál era la primera enzima que se encargaba de romper estos enlaces? Estos enlaces de aquí, el 1,4. ¿Alguien se acuerda? La amilasa, Lisa. La Milasa. amilasa rompió el enlace Amilasa. 1,4. Muy bien. Muy bien. La amilasa se encarga de romper esta estructura de acá. ¿Sí ven? De romper estos enlaces. De forma que te quede solo la glucosa, ¿verdad? Esta glucosa puede ser aprovechada como fuente energética. Pero ya que el almidón tiene un montón de ramificaciones, el 70% de esa estructura son ramificaciones en enlaces del tipo alfa 1,6, lo que significa que va a haber otra enzima que se encargue de romper estos enlaces alfa 1,6. ¿Cómo se llamaba esta enzima que rompía los enlaces 1,6? Gluquidasa. La glucosidasa, ¿no es cierto? La glucosidasa era la encargada de romper los enlaces alfa 1,6, y como acá tenemos otros enlaces alfa 1,4 que ya rompía la amilasa, podemos aprovechar las moléculas de glucosa individualmente para la producción de energía que requiere la planta para obviamente desarrollar las funciones necesarias. ¿Sí? Entonces, chicos, empecemos a dibujar estas estructuras de este polisacárido como el almidón, para lo cual yo voy a irme a la pizarra, ¿ok? Voy a dejar de proyectar para que podamos ver todos el almidón, ¿sí? Muy
bien, chicos. Entonces, vamos a dibujar rápidamente las estructuras hemiacetálicas de la glucosa sin necesidad de estar poniendo los OHs, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos el puente de oxígeno que se une con el carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, y en el carbono 6 el CHOH. El tipo de enlace que forman estas estructuras del almidón es un enlace tipo alfa 1,4. Voy a poner aquí alfa 1,4. Por lo tanto, el OH irá hacia abajo. Voy a graficar 5 estructuras de estas. Dos. 3. Ustedes vayan haciendo lo mismo en el cuaderno, por favor. Y 5 estructuras, ¿verdad? Las cadenas lineales, que le voy a dibujar un poquitito más arriba de las cadenas lineales, va a estar representado con el color rojo, ¿sí? Es decir, que lo que estoy dibujando acá arribita no es nada más que las cadenas lineales que estoy viendo acá. El enlace, entonces, que tendremos de estos compuestos va a ser enlace tipo alfa 1,4. Vamos a tener acá el oxígeno y va a estar unido al carbono 4. Carbono 1, carbono 4. Acá le voy a borrar el OH que se va en forma de agua y se va a unir al carbono 1 y al carbono 4. Y acá nos faltó poner el CH2 OH. En la siguiente tenemos el carbono 1 y el carbono 4. ¿Sí? Y aquí nos faltó el CH2OH. Y finalmente, aquí vamos a tener el OH, carbono 1, carbono 4, y acá arriba nos faltó el CH2OH. ¿Sí? Esto corresponde al 30% de toda la estructura ¿de qué? Del almidón. Vamos a poner por acá arriba almidón. Vamos a ver si me alcanzan a ver un poquito. Voy a subirle la cámara. Eso. Vamos a poner acá almidón. ¿Sí? Muy bien, pero existen ramificaciones en esta estructura del almidón que es una reserva energética de las plantas. Estas ramificaciones se producen en los enlaces alfa 1,6. Es decir, que acá arriba va a seguir habiendo moléculas de glucosa, ¿sí? Va a seguir habiendo moléculas de glucosa, pero vamos a tener un enlace alfa 1,6. Es decir, que vamos a unir entre el carbono 1 y el carbono 6 de la molécula anterior. Y va a ser a partir de un enlace glucosídico, que le voy a poner aquí, alfa 1,6, en donde vamos a unir el OH que se encontraba por acá con un puente de oxígeno, eliminamos el OH de acá y se unirá así. ¿Ok? Y a continuación de las ramificaciones, vamos a mantener el enlace a alfa 1,4, ¿verdad? Alfa 1,4, lo que nos permitirá estar unidos así. Y nos hace falta aquí simplemente el CH2OH, CH2OH, CH2OH. Esta parte corresponde al 70% de la cantidad del compuesto del almidón. Eso quiere decir de que a partir de alguno de los carbonos de la cadena lineal van a haber ramificaciones, ¿ok? Van a haber ramificaciones, ¿sí? ¿Listo? Copiemos hasta allí, estimados jóvenes, por favor. Finalmente, es importante mencionar, ¿sí?, que la enzima encargada de romper el 30%, ¿sí? ¿Cómo se llamaba la enzima encargada de romper el 30%? Se llamaba amilasa, ¿no es cierto? Enzima encargada de romper los enlaces. Voy a poner romper enlaces alfa 1,4. Se llama
amilasa. Muy bien, y la enzima encargada de romper los enlaces alfa 1,6 se llamará glucosidasa. Listo, chicos. Por favor, copiemos hasta ahí. De esta manera, podemos concluir que las diferentes enzimas se encargan de romper esa estructura tan compleja que acabamos de estudiar, de manera que podamos aprovechar la energía almacenada y la fuente energética que significa la glucosa para las plantas en este caso. Otra de los polisacáridos que vamos a estudiar se llama el glucógeno. El glucógeno también está conformado estructuralmente por moléculas de glucosa con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 en las ramificaciones que presentan de cada 8 a 12 glucosas una ramificación que puede ser una cadena larga de hasta 300.000 glucosas. Se requieren dos enzimas para producir su hidrólisis, es decir, romper los enlaces O glucosídicos y formar glucosa. La una para los enlaces alfa 1,6 se llama la glucosidasa, dando lugar a las unidades de glucosa. El glucógeno se encuentra en los animales, es decir, que es la reserva energética o la fuente de energía de los animales, mientras que el almidón se encuentra en los vegetales, es decir, que es la fuente energética de los vegetales. El glucógeno este polisacárido de reserva se encuentra en un 10% en el hígado y se encuentra un 2% en los músculos. Hasta aquí llegamos la clase del día de hoy, estimados jóvenes. ¿Alguna duda, por favor? ¿Ninguna? Qué bueno, muchas gracias por su atención. Espero que se encuentren muy bien, les agradezco y les invito a seguirnos introduciendo en este apasionante mundo, de la química orgánica y de la bioquímica. Que tengan un gran día, chicos. Igual.